Hoy vamos a hablar de salud mental y del colectivo LGTBIQ+. Acaba de terminar el mes de junio y, como ya sabréis muchos, pues es un mes en el que se realizan un montón de actividades donde se reconoce y se visibiliza a personas del colectivo LGTBIQ+, y además se reivindican sus derechos. El 28 de junio en concreto se celebra el Día Internacional del Orgullo en conmemoración de los disturbios de Stonewall, que tuvieron lugar en 1969 en la ciudad de Nueva York en un bar denominado Stonewall Inn, un bar al que acudían personas del colectivo, porque en esos momentos pues no podían mostrar quiénes eran libremente, y de vez en cuando pues había redadas policiales, y ese día en concreto pues una persona que le dio a un policía con un zapato, y ahí ya pues escalaron los disturbios. Y bueno, pues de ahí la lucha que sigue actual en defensa de los derechos de las personas del colectivo LGTBIQ+, que no es que no se hubiera luchado antes por ellas, pero originó pues un movimiento que pues a partir de ese año, al año siguiente, se celebró una manifestación en conmemoración de esos disturbios, y desde entonces pues se ha venido celebrando hasta ahora. Por supuesto y afortunadamente, los derechos de las personas del colectivo han mejorado mucho en muchas partes del planeta desde entonces, desde los años 70. Vamos a ver algunos de los hitos. En 1972, Suecia es el primer país del mundo en permitir que las personas trans cambien legalmente su género. En 1979 se elimina la homosexualidad como delito penal en España. En 1982, Noruega es el primer país del mundo en aprobar una ley contra la discriminación hacia personas LGTB. En 1989, otro país escandinavo, en este caso Dinamarca, es el primer país en el mundo en aprobar la unión civil entre parejas homosexuales. En 1990, por fin, la Organización Mundial de la Salud elimina la homosexualidad de la lista de enfermedades mentales. Hay que ver también la diferencia entre países. Mientras que en unos estaban ya aprobando derechos para las personas del colectivo, en otros estaban de momento despenalizando y despatologizando. Pero bueno, por algo se empieza. Aquí tengo que hacer la aclaración que estoy contando solo algunos hitos en cuanto a los avances, pero a la vez en algunos sitios del planeta estaba habiendo retrocesos en cuanto a estos derechos. Pero seguimos viendo algunos avances. En 1997, Sudáfrica es el primer país del mundo que incluye en su constitución un artículo para prohibir la discriminación por orientación sexual. En 1999, Países Bajos se convierte en el primer país del mundo en legalizar el matrimonio homosexual. En 2005 se aprueba en España el matrimonio homosexual, convirtiéndose en el tercer país del mundo en aprobarlo. En 2017, Dinamarca es el primer país en despatologizar a las personas trans. Bueno, vemos una tendencia que los países escandinavos nos llevan un poco de ventaja al resto de países en esto de la lucha de los derechos por las personas LGTBI. Y a pesar de estos logros, pues lamentablemente todavía queda mucho por conseguir. Por un lado, existen países en los que el matrimonio homosexual es ilegal, pero es que hay países en los que incluso el mero hecho de tener una relación homosexual ya es delito, e incluso en algunos se castiga con pena de muerte. Pero sin irnos a esos extremos tan brutales, en países en los que ya se han conseguido ciertos derechos pues para las personas del colectivo, como puede ser en Estados Unidos, en Reino Unido o en España, todavía queda bastante por hacer. Podríamos pensar que una vez ya se ha despenalizado el hecho de ser del colectivo y que se ha aprobado el matrimonio homosexual, pues ya están todos los derechos conseguidos y que no hay ningún problema. ¿Pero es esto así? Pues bueno, vamos a ver que no es tan sencillo y tan fácil. Y yo me voy a centrar en estudios académicos y en informes, porque ya sabes que esto es un canal de divulgación científica en el que a veces también trato estos temas más sociales, pero siempre desde el rigor académico y con datos, ¿no? Más allá de la mera opinión o sensaciones subjetivas. Primero vamos a hablar de salud mental y que muestran los datos, y luego vamos a ir hablando de diferentes factores que podrían influir. Según un informe de 2018, LGBT in Britain Health Report, con datos de más de 5.000 personas del Reino Unido, la mitad de las personas del colectivo habían sufrido depresión en el último año, y casi la mitad de las personas trans habían pensado en quitarse la vida. He estado buscando también datos de salud mental del colectivo LGTBI en España, pero no me ha sido fácil encontrarlos. En el informe de depresión y suicidio de 2020 se incluye como población de especial vulnerabilidad
al colectivo LGTBIQ+, junto con las mujeres que sufren violencia de género y otros colectivos marginalizados como pues, las personas sin hogar, las personas en prisión o las personas migrantes. Pero luego dentro de ese capítulo de personas LGTBI pues no he visto datos de población española, sino que citaba pues, estudios en general hechos en otras partes del mundo, así que no tengo estos datos. Pero bueno, hablando así en general de lo que ocurre en otros países del mundo, que aquí tengo que hacer la puntualización de que la mayoría de los estudios están realizados pues en Europa o en países que podemos llamar occidentalizados, pues Estados Unidos, Australia, etcétera. Pero bueno, por ejemplo, un estudio de 2015 en el que se estudiaba las causas y prevalencias del suicidio en adolescentes, se vio que el no ser heterosexual era una de las causas. Los datos muestran que la probabilidad de realizar un intento de suicidio es el doble en adolescentes y adultos homosexuales que en heterosexuales. Y además se vio que las personas en familias que no aceptaban su orientación sexual tenían un riesgo de suicidio 8 veces mayor que aquellas que sí que contaban con ese apoyo y aceptación por parte de sus familiares. Algo que hay que tener en cuenta, ya lo estamos viendo un poco con estos datos, es que las personas que pertenecen al colectivo LGTBIQ+, no tienen un mayor riesgo de problemas de salud mental meramente por el hecho de ser quienes son, sino por cómo les trata la sociedad por ser quienes son. Y esto no es simplemente mi opinión personal, sino que durante la última década ha aumentado mucho el consenso entre los investigadores que están especializados en este tema, en que al menos una parte de la explicación de estos altos índices de prevalencia de trastornos mentales y de intentos de suicidio se deben al estigma social, a los prejuicios y a la discriminación por el hecho de pertenecer a esta minoría. Y es que hay amplia evidencia de que las personas que forman parte del colectivo LGTBIQ+ experimentan de manera habitual discriminación en forma de rechazo personal, hostilidad, acoso, bullying e incluso agresiones físicas. Y se ha visto una correlación entre un mayor apoyo social y menores problemas de salud mental, tanto en personas homosexuales y bisexuales como en personas trans. Así que vemos que el apoyo por parte de amigos y familiares es fundamental, pero que más allá de nuestras relaciones personales más cercanas podría haber otros factores que también influyan, como puede ser la discriminación y las agresiones. Pero antes de pasar a ver datos sobre agresiones y discriminación, por ejemplo, en el entorno laboral, vamos a ver qué aceptación cuenta el colectivo en España y en el mundo, al menos en teoría según los datos, que claro, luego de teoría a la práctica. Según un estudio realizado en 2013 por el Pew Research Center, un 88% de la población española estaría a favor de que la sociedad aceptara la homosexualidad, mientras que el 11% restante estaría en contra. En este estudio se sitúa España como el primer país en cuanto a aceptación al colectivo, pero claro, luego si vemos la lista de países hay que tener en cuenta que no se incluyen países nórdicos, por ejemplo. Y también hay que recalcar que la pregunta habla solo de personas homosexuales, o sea que no está incluyendo, por ejemplo, a personas trans, ni a bisexuales, porque homosexual es homosexual, no es bi. Así que pero vamos a ver que he visto también datos más actualizados de 2019, también elaborados por el Pew Research Center. Y parece que España se mantiene parecida, con un 89% a favor de la aceptación de las personas homosexuales. Yo me estoy centrando en España porque es de donde soy, pero podemos ver más países. En este estudio sí que hay un país nórdico incluido y vemos que Suecia tiene un 94% de aceptación, que ya me imaginaba yo, porque vamos, ya hemos visto que fueron de los primeros en aceptar ciertos derechos, que ya me extrañaba a mí que España fuera el país más inclusivo para el colectivo. Y mirando Latinoamérica, México contaría con un 69% de aceptación a favor de las personas homosexuales y Argentina un 76%. Este informe la verdad es que me ha parecido muy interesante y cuenta con mucho más datos. Como siempre, todo lo que estoy diciendo, todos los estudios los dejaré abajo en la descripción. Este en concreto es de libre acceso, así que lo podéis ver entero. Y por ejemplo muestra también que hay una correlación entre el Producto Interior Bruto de un país y la aceptación hacia las personas homosexuales. Aunque podemos ver que hay países que estarían por debajo de lo esperado dado su Producto Interior Bruto, como podría ser Estados Unidos o Rusia, por ejemplo, que vemos que la distancia de la línea a donde está es mucho menor, o sea que
se aleja bastante de lo que en principio le tocaría dada la tendencia general, y luego hay otros países que estarían por encima de lo que en teoría, digo entre comillas porque les tocaría, no es que les toque o no les toque, pero bueno, dada esa tendencia, por ejemplo vemos que Argentina o Filipinas tienen un nivel de aceptación a las personas homosexuales similar a otros países con mucho mayor PIB, como Italia o Japón, por ejemplo. O sea que existe esta tendencia, pero luego hay pues diferencias que tienen que ver con la cultura de cada país, claro. En el informe también se ven ciertos factores que pueden influir en una mayor o menor aceptación hacia los derechos de las personas homosexuales, como puede ser la edad. En este caso, pues las personas más jóvenes en diferentes países tienden a aceptar más la homosexualidad o los derechos de las personas homosexuales, mejor dicho. El nivel educativo también influye, personas con un mayor nivel educativo también tienden a ser más inclusivas. El género, vemos que en diferentes países hay más porcentaje de mujeres que de hombres en ese mismo país a favor de los derechos de las personas homosexuales. La ideología también influiría. En diferentes países también se ve una tendencia a que las personas con una ideología más de izquierdas tiendan a estar a favor de los derechos de las personas homosexuales comparado con personas más de derechas. Y por último, la religión. Personas para las que la religión no es tan importante, pues tienden a estar más a favor de los derechos de las personas homosexuales. Qué sorpresa todo, ¿verdad? Vamos, son todo cosas que yo creo que todos por experiencia personal seguramente ya nos imaginábamos, pero yo creo que es muy interesante ver estos datos y ver que no es solo en nuestro país, sino que son tendencias globales al final. Aunque por supuesto luego cada país tiene sus peculiaridades. Hay países donde hay una gran diferencia entre si eres de derechas o de izquierdas en la aceptación, y hay otros países en los que se ve mínima esa influencia. Entonces, bueno, pues luego todo depende del contexto. Vamos a hablar ahora de agresiones LGTBI-fóbicas. Hemos visto que, bueno, comparativamente con otros países, en España hay bastante aceptación hacia el colectivo, pero eso no quiere decir que no existan este tipo de problemas como las agresiones. De hecho, vamos, ayer mismo salió, desde que yo estoy grabando, en el periódico, pues una noticia de una pareja que alguien les dio con una porra por la calle por ir juntos, que era una pareja homosexual. El otro día también fue un escándalo en redes sociales, un grupo de chavales españoles, es todo en España, que en Twitch se pusieron a hablar de cuántas personas homosexuales podrían, bueno, utilizaban una palabra que era como bajar o algo así, que ellos dijeron que era como matar o dar golpes, burradas. O sea, esto sigue ocurriendo, personas jóvenes que bromean de este tipo de cosas y personas que no bromean, sino que realmente agreden. O sea, las agresiones físicas hacia personas del colectivo LGTBIQ+ siguen siendo una realidad. Pero más allá de los hechos anecdóticos puntuales que podamos ver en noticias y tal, vamos a ver datos. Según el último informe de delitos de odio en España, elaborado por el Ministerio del Interior de 2019, los delitos de odio por orientación sexual o identidad de género aumentaron un 8,6% en 2019 respecto al año anterior, y sería el tercer delito de odio por debajo de la ideología y el racismo o la xenofobia. Y según datos del Observatorio contra la Homofobia en Cataluña, durante el primer semestre de 2021 ya ha habido 39 agresiones físicas a personas del colectivo LGTBI. Y el Ayuntamiento de Barcelona ha expresado que sí que han visto un aumento en la violencia de esos ataques. Según estos datos de Cataluña, pues parece que el tipo de agresión más frecuente que sufren personas del colectivo serían agresiones verbales, y el segundo tipo de agresiones que más sufrirían serían las agresiones físicas, seguido de un trato inadecuado, que puede ser pues cualquier cosa. O sea, no hace falta que te insulten o te peguen para que te traten mal. Tú vas a una tienda y te dicen ciertos comentarios o te dicen que te vayas de ahí, pues es de una discriminación, aunque no sea una agresión física o no te hayan insultado abiertamente. Sabemos de lo que estamos hablando, ¿no? Ahora nos movemos a discriminación en el entorno laboral. Y es que incluso en ambientes en los que se respira una cierta inclusividad hacia el colectivo, sí que se puede observar también un trato diferente a estas personas. En estudios realizados en Estados Unidos se ha visto que más del 50% de las personas del colectivo habrían experimentado algún tipo de acoso laboral.
En España, un estudio de 2018 indicó que los empleados que pertenecen al colectivo LGTBIQ+ experimentan formas más sutiles de prejuicio y discriminación a través del lenguaje, de bromas y del uso de estereotipos. Y ahora me gustaría hacer una alusión también a la discriminación laboral en el entorno académico-científico. Y es que podríamos pensar que la discriminación a personas del colectivo no se va a dar tanto en este tipo de ambientes. Y bueno, aquí voy a comentar simplemente datos en el entorno de física, astronomía y química, que son los que he encontrado. No tengo datos en otras áreas y seguramente habrá muchas diferencias, porque esto también lo he visto más veces, que en entornos con más hombres en el trabajo tiende a haber más discriminación a personas del colectivo LGTBIQ+ que en entornos en los que hay mayoritariamente mujeres, que también lo hemos visto antes en los datos de diferentes países, que las mujeres tienden a tener una mayor aceptación hacia las personas del colectivo. Según un informe de 2019 del Instituto de Física, de la Royal Society of Chemistry y de la Royal Astronomical Society en Reino Unido, el 28% de las personas que respondieron a esta encuesta, que era hacia personas del colectivo, dijeron que sí que se habían planteado dejar su puesto de trabajo por discriminación hacia el colectivo. Y fijándonos ya dentro de las personas del colectivo, en las personas trans, casi la mitad dijeron que se habían planteado dejar el trabajo por el tipo de ambiente, y un 20% de las personas trans lo consideraban a menudo. O sea, no es que alguna vez lo hayas pensado, sino que te lo estás planteando a menudo. En fin, o sea, son datos un poco tristes, diría yo, ¿no? Bueno, hasta aquí la parte de datos. Se podría mirar mucho más. No he seleccionado todos los estudios que hay, porque por un lado me llevaría semanas de trabajo, por otro lado sería un vídeo larguísimo, y yo creo que más o menos con los datos que hemos visto nos hacemos una idea de que sí, de que todavía existen cosas a mejorar, de que no hay una igualdad absoluta sin discriminación ni en Europa, ni en España, ni en ningún lugar del mundo, seguramente de momento, hacia las personas del colectivo LGTBIQ+, que no lo he dicho al principio lo de las siglas qué significa, porque me imagino que la mayoría ya lo sabéis. Si no lo sabéis lo podéis googlear, pero bueno, vamos a decirlo por si acaso. La L de lesbiana, la G de gay, la T de trans, de personas trans, la B de bisexual, la I de intersexual, y la Q hace referencia a queer en general, para personas que no se identifican con ninguna de estas etiquetas, pero no estarían dentro de lo que consideramos la cis heteronormatividad. Entonces, ahora van aquí mis reflexiones personales. Ya me quito el sombrero de divulgadora científica, dando datos, que es lo que he intentado hasta ahora, ser lo más objetiva posible, explicando lo que he encontrado. Simplemente voy a hacer unas reflexiones dando mi opinión personal. Yo ya creía, y después de haber visto esos estudios me reafirmo más en mi opinión, que sigue haciendo falta celebrar el orgullo. Y es algo que a veces he oído a personas pues de pensar, decir que bueno, pero que no hay ninguna ley en contra de las personas del colectivo, de que se quejan, que reivindican, y que por qué no hay un día del orgullo hetero, y que por qué no tenemos bandera. Bueno, mira, si quieres crear la bandera, adelante, pero la realidad es que las personas hetero no han venido sufriendo una presión, una persecución, no han sido patologizadas, ni se las ha perseguido. Es que es la realidad. Entonces, la fiesta del orgullo, hay personas que lo identifican con una fiesta por el día que hay unas carrozas en algunas ciudades del mundo, y creen que simplemente es eso. Pero el orgullo es mucho más que la fiesta. La fiesta es una manera de reivindicar que esas personas también tienen derecho a sentirse libres y a ser quienes son y a no ocultarse, porque durante tanto tiempo han sido perseguidas o se les ha hecho sentir avergonzadas o un bichos raros por ser quienes eran. Entonces es como una respuesta a esa opresión. De ahí eso del orgullo, ¿no? De no simplemente tengo derecho a existir, sino a estar orgulloso y contento de quién soy, sin tener que esconderme. Entonces, más allá de la fiesta, hay todo esto de la reivindicación, de el mostrar referentes, que creo que es algo tan importante, porque cuando escuchas a testimonios de personas del colectivo, la mayoría dicen que
les faltaba referentes cuando eran niños, cuando eran niñas, pues no conocían, no sabían, no se veía en la tele, ni en las series, ni en las pelis, ni en el fútbol, personas del colectivo, y entonces se esperaba de ellos un poco que fueran heteros o fueran cis, y el no tener esos referentes pues puede dificultar el darse cuenta de quién es uno mismo, de aceptarse, o el salir del armario, que se suele decir, que es cuando haces público, ¿no? Quién eres. Entonces, bueno, pues si se tienen referentes, eso pues lo ves como algo más natural y normal, que es la realidad, porque al final, evidentemente, la mayoría de la población es cis hetero. He estado buscando datos y no he encontrado nada exacto que me dijera qué población, qué tanto por ciento de la población es, pero bueno, sí que no sé si era en torno a, se calcula que era en torno a 95%, 90 y pico por ciento de la población no es del colectivo. Entonces evidentemente es lo más habitual, pero ostras, que un 5 un 10% no es tan poco, y que es algo que no tenemos que esperar que nuestros hijos todos vayan a ser heteros, y el que nuestros hijos, por ejemplo, sepan que los padres no esperan una cosa ni la otra, y que desde pequeños se vea como algo natural decir te gusta alguien, en vez de te gusta un niño, te gusta un chico, te gusta una chica, que es lo que se suele escuchar, ¿no? Que se da por hecho que todo el mundo es hetero. Pues bueno, pues te gusta alguien de tu clase, ¿no? Yo creo que eso puede ayudar a que no sea ese gran paso al que se tiene tanto miedo, porque sigue pasando. O sea, ojalá llegue un momento en el que no haya que salir del armario, porque nadie presuponga nada, porque se vea todo con tanta normalidad que no haya que darle tanta importancia a dar ese paso de contar quién eres, ¿no? Pero hasta ese día, pues de momento habrá que luchar porque las personas del colectivo se sientan libres, se sientan seguras, no pasen miedo al salir por la calle, no se sientan vigiladas, en el entorno de trabajo lo digan con normalidad, de sí, pues ahora viene mi novia, mi novio, según, y que todo fluya y que todos seamos libres y tengamos los mismos derechos. Yo creo que con lo que hemos visto de los estudios que hay, pues vemos que todavía quedan derechos por conquistar. Al final, los derechos de las personas LGTBIQ+ son derechos humanos, no nos olvidemos. Y bueno, pues yo espero que con el tiempo nos volvamos una sociedad más inclusiva y más diversa. Espero que os haya gustado este vídeo. Si es así, dale a me gusta. Y si os interesan los temas de psicología, de neurociencia y también de temas más sociales vistos desde una perspectiva académica con datos, pues os animo a que os suscribáis a este canal, porque es lo que os vais a encontrar. Nos vemos en el próximo vídeo.